Hola y bienvenidos a una nueva edición de A Media Mañana, aquí prestos, dispuestos, listos y preparados, misma hora, mismo entorno, de lunes a viernes, de 11 a 2 de la tarde, 3 horas de radio en directo, que luego se convertirán en hora y media de televisión, y ahora les cuento, para comenzar A Media Mañana en pleno corazón de la ciudad, en pleno centro de la ciudad de Marbella, en avenida Jacinto Benavente, donde está ubicado el Mercado Municipal de Abastos de Marbella, que desde hace ya más de 2 años estamos aquí para ofrecerles la radio, el programa en la calle, para que mientras usted está realizando las compras en los diferentes puestos de verduras, de frutas, de especias, de condimentos, de hierbas aromáticas, de carnicería, de pescadería, pues también pueden disfrutar y conocer cómo se hace un programa de radio, con un montón de buenos amigos y buenos compañeros y profesionales. A la producción, Belén Gil y María Ramírez, y en la realización, como siempre, a los mandos televisivos y en las redes sociales, nuestro compañero Juan José Fernández Madriles. Y hoy tenemos un nuevo fichaje, sí señor, la nueva generación de los compañeros de audiovisuales, que serán el nuevo futuro de los medios de comunicación. Una estudiante que está en prácticas también con nosotros del Instituto Guadalpín y que se acaba de incorporar hace muy poquito tiempo y que también está adherida al equipo de A Media Mañana en Radio Televisión Marbella 107.6 FM, como es Marta Santos. Señoras y señores, les voy a presentar a Marta Santos. Ven aquí, ven, miren. Ahí está, la nueva generación de los comunicadores, de los grandes profesionales de audiovisuales que surgen del Instituto Guadalpín. Bienvenida, Marta. Gracias. De nada. ¿Vamos a trabajar? Venga, vamos allá. Pues aquí estamos, puntuales a la cita en 3 horas de radio, que luego se vuelve a repetir en la programación de la radio a las 7 de la tarde, pero que en esta nueva temporada hemos confeccionado un programa de radio orientado a la televisión. Porque también, de lunes a viernes, a partir de la 1 de la tarde y hasta las 2:30, le ofreceremos un amplio resumen con todas las entrevistas que hagamos a los invitados que se van a dar cita en este día del jueves soleado, espléndido, jueves 6 de mayo. Estamos calentando motores para un nuevo fin de semana y verán, quizás sea uno de los fines de semana más esperados desde el comienzo de la pandemia, el comienzo desde que el pasado 13 de marzo de 2020 compareciese el presidente del gobierno para contarnos las trágicas decisiones que habían tomado desde el gobierno de España con respecto al confinamiento en cuanto al estado de alarma. Y es que el próximo 9 de mayo, todos estamos esperando esa fecha, domingo, no lo olviden, domingo, porque tendrá que culminar el estado de alarma, tendrá que comparecer el presidente del gobierno para comentarlo y así, bueno, contarnos también las nuevas restricciones, cómo va a ir a partir del 9 de mayo una vez que culmine el estado de alarma, que esperemos que culmine el estado de alarma. Ya saben que desde el gobierno dicen una cosa y después dicen otra, ¿no? Es donde digo, después digo Diego. Y no es así. Pero bueno, aquí estamos. Por cierto, vamos a conocer cómo está la previsión meteorológica. Ya les digo, le avanzo. Es un día espectacular, maravilloso. Bien, pues nos vamos directamente hasta las imágenes en tiempo real que nos ofrecen las webcam Skyline, que están ubicadas en el Puerto Deportivo Virgen del Carmen de Marbella, para ofrecerles toda la información y todas las imágenes que de allí se estén tomando. Vamos a contarles muchas cosas, entre ellas que hoy en Marbella, en el transcurso de la jornada, tendremos cielos despejados, ambiente soleado, con temperaturas que van a oscilar entre los 20 grados y los 23. O sea, ya de momento vamos a tener un tiempo espectacular. En la noche, cielos claros con temperaturas alrededor de los 19 grados, vientos suaves del sur con velocidades de hasta 6 kilómetros por hora. Y en cuanto al estado de la mar, tiempo soleado volviéndose más variable por la tarde. No habrá precipitaciones. Por la tarde, ligeros intervalos nubosos. Viento de norte-noreste, fuerza 1 girando a sur a mitad del día. Luego, sur-oeste, rachas que alcanzan los 7 nudos a mitad del día. Mar rizada, oleaje bajo y corto de este y visibilidad absolutamente excelente. Así, de esta guisa se nos presenta el tiempo meteorológico para hoy. Más que un día primaveral, es un día ya absolutamente de verano. Ayer tuve la oportunidad de pasear por el paseo marítimo Y aparte de que había una gran afluencia de público paseando, haciendo ejercicio, guardando las distancias de seguridad, y eso sí es verdad,
Al igual que había muchas personas tomando el sol, bañándose ya en las playas, y eso es pues un dato muy optimista. Eso se nota que ya empezamos a ver luz después del túnel, después de la oscuridad. Bien, pues dicho esto, hablando de las distancias de seguridad, de las mascarillas, vamos a ver cómo están los datos del coronavirus en los últimos datos recibidos ayer precisamente en nuestra redacción. Tras 2 días de ligeros ascensos, la incidencia de la pandemia en Marbella vuelve a bajar, aunque también lo hace de manera muy ligera. En las últimas 24 horas se han notificado 20 nuevos casos, con lo que el total desde el origen de la pandemia supera ya los 11.600. Lo peor, una nueva víctima mortal, la tercera en lo que llevamos de semana. El número de personas recuperadas sigue superando al de nuevos casos, pero también cae. Eso en cuanto a datos del coronavirus. Y tenemos otros datos que recibimos ayer en la redacción. Los datos del paro. Verán, por segundo mes consecutivo, abril ha dejado en Marbella una rebaja en las cifras del paro. Se ha cerrado con 16.756 personas en situación de desempleo, es decir, 318 menos que el mes anterior. Bueno, es difícil lanzar las campanas al vuelo con la actual situación de pandemia, más aún teniendo en cuenta que abril es un mes tradicional de bajada, excepto el pasado año, con el estallido de esa pandemia. Siempre ha sido así, y en los últimos ejercicios ese descenso había sido incluso mayor. Esta es la bajada de paro más suave para abril desde 2016, pero ya es algo comparado con el pasado año. No obstante, siempre desde la prudencia, hay ciertos brotes verdes, datos cuanto menos esperanzadores. El principal lo aportan los contratos firmados durante abril. Rozaron los 5.000, en concreto 4.962. Unos 1.500 más que en marzo y la cifra más alta de contratos desde julio del año pasado. En plena temporada estival. Es cierto que el dato que sigue estando muy alejado de los 7.500 contratos de abril en 2019, pero triplica los del pasado año, y eso es mucho. Son los datos del paro que recibimos en la redacción ayer y que se lo ofrecemos en los primeros instantes de este espacio. A media mañana, Radio Televisión Marbella, 107.6 FM. Rápidamente vamos a recordar y refrescarles la memoria con los diferentes invitados e invitadas que irán pasando hoy en el set en directo de a media mañana aquí en el Mercado Municipal de Abastos. Vamos a tener la oportunidad de encontrarnos sobre todo gran parte del programa hoy dedicado al mundo de la hotelería, al mundo hotelero. Sobre todo por las fechas en las que se acerca, ¿verdad? 9 de mayo, como les decía, la finalización del estado de alarma, a ver cómo ha sido ese repunte en el momento en que el fin de semana pasado ya se realizaban las aperturas de la provincia, nos podíamos trasladar de provincia a provincia en la comunidad autónoma, en fin, aunque también nos vienen datos un poco alentadores desde el exterior. Verán, el turista británico es clave para la Costa del Sol y vital para salvar la temporada de verano. Sin embargo, a días en que el Reino Unido despeje su famoso semáforo, los empresarios malagueños están en vilo ante las informaciones que llegan de operadores, fuentes oficiales del gobierno inglés, de que España estará en ámbar, en ese famoso y mal llamado semáforo, ¿verdad? Pues está en ámbar cuando los británicos empiecen a viajar el próximo día 17. Hoy, para hablar de eso y mucho más, tenemos la presencia de la gerente del edificio de apartamentos turísticos Marbella Escol, Katy Carrasco. Hoy es jueves y como tal abrimos nuestra sección de consumo con la presidenta de Facua Málaga. Videollamada que haremos a Lola García para hablar de 2 puntos importantes. El que se va a celebrar esta tarde, la asamblea de socios de Facua Málaga, y de la presentación que aprobarán hoy, imaginamos, de la memoria 2020 sobre las actuaciones que desde la entidad han realizado durante este último año. La presidenta de Facua Málaga, Lola García, estará con nosotros. Ayer les comentábamos que se celebraba el Día Internacional del Asma. Ahora ni que decir tiene, ¿verdad?, que pasear por el entorno con este tiempo, estas temperaturas, pues las personas que padecemos alergias, lo estamos pasando un poquito apretado, ¿verdad? ¿Qué le voy a decir a usted, no?, que tiene alergia. Pues eso. Pues, aparte de hablar sobre el Día Internacional del Asma, de las alergias, vamos a tener la oportunidad de hablar con toda una experta
una colaboradora que lo fue en su tiempo de Radio Televisión Marbella, que me va a dar una alegría verla de nuevo, porque es una auténtica profesional y experta alergóloga. Verán, jefa del servicio de alergología del Hospital Quirón Salud. Realiza su actividad profesional en el ámbito privado de la medicina desde hace más de 20 años en el tratamiento de patologías tan importantes como asma bronquial, la alergia a alimentos y a medicamentos tanto en niños como en adultos. Hoy nos visitará en A Media Mañana la doctora Lourdes Romualdo. Hoy es jueves, vamos a adelantar los estrenos de las diferentes plataformas digitales que nos encontramos en Netflix, Amazon, en HBO y en Disney Plus. Se ha celebrado esta semana el día de Star Wars y Disney Plus, pues obviamente ya ha lanzado otro de los episodios de animación dedicado a la Guerra de las Galaxias. Nos lo va a contar Mike Sierra. Y ya les decía que gran parte del programa irá dedicado al mundo hotelero, y es que verán, dentro de poco van a comenzar unas jornadas que se han convertido ya en todo un referente en nuestra ciudad. Comienzan las 8ª jornadas gastronómicas del chivo lechal malagueño, que podremos disfrutar los comensales que se acerquen a participar de estas jornadas del 11 al 15 de mayo en el Hotel San Cristóbal. Hoy estará con nosotros José Juan Avilés Sánchez, el director del Hotel San Cristóbal. Les cuento, el orientador escolar es una figura incluida en el equipo docente de todos los institutos de educación secundaria y centros de formación profesional y que también incorporan algunos colegios de primaria. Hoy, nuestro gran maestro, en su sección ¿Qué está ocurriendo en las aulas?, Paco Cervera, nos hablará sobre la figura del orientador escolar. Y en la recta final del programa, como no, nuestro ornitólogo particular, miembro de SEO BirdLife, de la Sociedad Española de Ornitología BirdLife, don Juan Caracuel, donde vamos a empezar nuestro apartado dedicado a las aves que habitan en la Sierra Blanca, que constituye sin lugar a dudas la reserva natural más importante de nuestro término, tanto por su extensión como por la diversidad de hábitats que alberga. Desde matorrales, zonas arboladas, hasta zona de roqueo, por sus valores naturales está declarada como ZEC, o sea, Zona Especial de Conservación por la Unión Europea. Vamos a conocer el amplio catálogo de algunas de las aves que viven con nosotros en nuestra Sierra Blanca con Juan Caracuel. Bueno, y ni que decir tiene que todo esto está salpicado, como dirían los antiguos locutores de radio de la década de los 40, y todo acompañado con unas bonitas piezas musicales que espero que sean de su agrado. Es un catálogo de banda sonora de temas de ayer, de hoy y de siempre, que aunque hayan pasado por ellos muchos años, siguen conservando la frescura de la primera vez y que indudablemente volvemos a rescatar. Una selección musical que realizamos con todo el cariño del mundo, que con todo nuestro esmero se la ofrecemos para que tenga esas tintes de sonido y que nos alegren aún más la mañana aquí en Radio Televisión Marbella 107.6 FM. Hablando de la programación, ya saben que pueden vernos en diferentes plataformas audiovisuales, en el sentido de este programa se hace en radio en directo, luego se repite a las 7 de la tarde también en la radio, luego realizamos a la 1 de la tarde, de 1 a 2 y media, realizamos un amplio resumen con los invitados que aquí se van a dar cita en este tiempo de radio que emitimos en la televisión y que nos sirven para cederles después a las 2 y media de la tarde el testigo televisivo a nuestros compañeros de la redacción de informativos en primera edición que presenta Roberto Calzada. También en la página web de la tele www.rtvmarbella.tv y, como no, en nuestra red social de Facebook. Tenemos este programa un perfil de Facebook que es La Radio de Marbella 107.6. La Radio de Marbella 107.6. Si no estás suscrito ni formas parte de la amplia familia de la radio en Facebook, no pasa nada. Nos buscas La Radio de Marbella 107.6. Pulsas suscribirme, le das a me gusta y ya formas parte, y además ahí vas a poder disfrutar y ver de todas las noticias, de todas las piezas y de todas las entrevistas que realicemos aquí en A Media Mañana, Radio Televisión Marbella 107.6 FM. Y hablando de la programación, nosotros también tenemos un amplio catálogo de programación en la televisión. Este jueves 6 de mayo seguimos informando y entreteniendo con nuestra programación. Os ofrecemos espacios para todos los públicos y gustos. Hoy, por ejemplo, en la noche de Radio Televisión Marbella podrás disfrutar del programa de tendencias y moda Extravaganza and Cool.
Y dicho esto, tengo que contarles algo también importante. Hoy es 6 de mayo. Hoy se celebra el Día Internacional Sin Dietas, que se celebra el 6 de mayo de cada año. Es una fecha recordatoria para crear conciencia sobre el daño físico que corren las personas que se exponen a estrictos regímenes dietéticos que inclusive puede conducir a la muerte. El origen de esta importancia en fecha fue gracias a la feminista británica Mary Evans Young, quien en el año 1992 decide emprender una lucha en contra de las empresas e industrias encargadas de promocionar el consumo de productos dietéticos. Asimismo, se transformó en la principal portavoz de los desórdenes alimenticios que afectan a las personas en todo el mundo, como por ejemplo la bulimia o la tan temida anorexia. Debido a esto, muchos grupos feministas de varios países se unieron a la causa. A partir de ese momento se transformó en una celebración importante a nivel mundial. Verán, lamentablemente, la sociedad actual se maneja con unos cánones de belleza con los cuales mujeres y hombres tienen que luchar cada día para, de cierta forma, encajar en ellos. Por esta razón, es importantísimo que las personas entiendan la importancia de cuidar el aspecto físico, pero sin caer en conductas negativas que puedan afectar a la salud, como por ejemplo someterse a rigurosas dietas que a la larga pueden perjudicar a nuestra salud. Es por eso y por mucho más que hay que concienciar a la población en este día, hoy, 6 de mayo, Día Internacional Sin Dietas. En A Media Mañana, en Radio Televisión Marbella 107.6 FM, entramos en la actualidad más absoluta de estas 3 horas de radio que le ofrecemos tanto en radio como en televisión, de 1 a 2 y media de la tarde. Abrazos y saludos desde quien les habla, Jesús Jaén. También en unos minutos también volveremos a entrar en la red social Facebook, en nuestra página del perfil La Radio de Marbella 107.6. Ahí van a tener la oportunidad de ver todas las entrevistas que les tenemos preparadas en este antesala del fin de semana, calentando motores en el jueves 6 de mayo. Fin de semana. Verán, con estas temperaturas que ya tenemos, con esta climatología que caracteriza, con más de 300 días al año de sol en Marbella, nuestros establecimientos turísticos ya se están preparando para afrontar un verano en el que se esperan que se reactive el turismo. Esperemos. Y aunque la incertidumbre sobre las restricciones que se aplicarán en cada destino sobrevuelan sobre las previsiones del sector, todos coincidimos en que esa temporada alta dejará mejores cifras, por lo menos esperemos, que las registradas el año pasado. Pero luego tenemos otro aliciente. Uno de los mercados emisores más importantes que tenemos en la Costa del Sol, como es el turismo británico. El próximo 17 de mayo ya empiezan a viajar, ya desde el Reino Unido le permiten que viajen a cualquier punto del país. Pero, según las últimas informaciones de Aerolíneas Federal, de Aerolíneas, de operadores, desde incluso la información del propio gobierno británico, han confeccionado un semáforo donde en los diferentes colores están situados diferentes países. Color rojo, los países que vamos, ni hablemos, ¿verdad? El verde, pues sin ningún problema. Pero ¿y el ámbar? Es el que hay que tener con mucha cautela y mucho cuidado. Y es precisamente en el color ámbar del semáforo británico donde se encuentra el país, España. Imagínense, uno de los mercados emisores más importantes y que tengamos que tener España en ese semáforo británico de color ámbar. Bueno, de todo eso y mucho más vamos a hablar inmediatamente con toda una experta. Tenemos la presencia hoy aquí en el mercado municipal, en A Media Mañana, de la gerente del edificio de apartamentos turísticos, el emblemático Marbella Escol. Katy Carrasco, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien. En este escenario de colorido... ¿Te gusta? Está genial. Y sabes una cosa, que a medida que va pasando la mañana, sí. Yo siempre lo digo, ¿no? Que si tuviésemos un dispositivo para la sensibilidad del olfato y tuviéramos olores en la radio y en la televisión, a medida que va pasando el mediodía tenemos aquí unas fragancias a romero, a albahaca, a especias, que es una auténtica maravilla. Imagino, y además a eso le unimos todos los colores de las frutas que ya están empezando, es el colorido, llega el verano, que vengan turistas. Totalmente. Oye, ¿qué se siente una profesional como tú siendo la gerente de uno de los emblemas más importantes de la ciudad como el edificio Escol?
Bueno, nosotros en el edificio Skoll nos dedicamos al tema del alquiler vacacional y turístico. Entonces estamos gestionando viviendas de propietarios que son sus segundas residencias y lo que hacemos es recibir a todos estos turistas que bien estabas hablando antes, Jesús, que ya se va reanimando un poquito la situación, y también el turismo nacional. Sí. Por lo menos ya hemos estado recibiendo pues algunos clientes de Andalucía, porque evidentemente pues tenemos un edificio emblemático con una localización estupenda, a pie de todo, primerísima línea de playa, y además un edificio que va a hacer ahora dentro de un año 60 años, el aniversario de 60 años. Ahora vamos a hablar precisamente del libro tan fantástico que tienes ahí sobre la mesa, en conmemoración, cuando se conmemoró el 50 aniversario del Skoll Marbella, y ahora se va, dentro de poco, se va a conmemorar el 60 aniversario. Efectivamente, ya, que se dice pronto, ¿eh? Sí. Si las paredes del edificio Skoll hablasen con respecto a la historia que tienen, sobre todo de rodajes de cine, de personajes, de famosos de la cultura, de la interpretación del arte, que se han dado cita allí, tendría para escribir él propio una enciclopedia. Bueno, totalmente. Además, este libro está escrito por el administrador de la comunidad del Skoll, que es Víctor Martínez, sí. Y efectivamente aquí... Ahora lo vamos a enseñar. Aquí cogemos, mira, sí. Gracias, sí. Katy, enseñémoslo. Mira, ahí está. Qué libro más bonito, escrito por el administrador del edificio Skoll durante todos sus... Esta fue la publicación del 50 aniversario. El año que viene tendremos el 60 aniversario, que, me imagino que ya estaréis realizando algunas actividades para conmemorar esa efeméride, ¿no? Claro, supongo que ellos en un momento, evidentemente siempre hacen ahí algo para que en un momento... sigamos celebrando años y años. Sin duda, y ahí está, en uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad de Marbella, en pleno centro, al lado cerquita del Parque de la Constitución, y además, en pleno paseo marítimo. Ahora hablaremos de él, ahora hablaremos de sus instalaciones. Katy, tú lo has dicho antes, se ha notado, ¿no?, la apertura de la movilidad entre provincias en la comunidad autónoma, ¿no? Sí, se ha notado, ya estamos viendo y hemos recibido clientes que han venido a pasar un fin de semana largo de 3 noches, ya está habiendo más petición a nivel también del resto de España. El cliente nacional ya está empezando lo que es a reservar ciertas vacaciones que ellos suelen viajar más bien en junio y en julio. El cliente internacional evidentemente es agosto, y este año se está notando una predisposición a vamos a viajar, porque además estamos todos deseando viajar. Desde luego. Únicamente que efectivamente, claro, nos hacen esas preguntas de si en un momento hay alguna restricción o un cierre, tanto en sus países como en nuestro país, que esperemos evidentemente que no, porque el turismo y este verano tenemos que producir, si no vivimos todos de este turismo. ¿Qué es lo que ocurre? Se le están dando flexibilidades a la hora de posponer fechas, de en un momento pasarlas al año que viene, porque claro, estamos todos todavía en esta incertidumbre, pero sí, ya se nota el movimiento, ya tenemos un poquito más de alegría, efectivamente. Y además se nota ya en el semblante, Katy, ¿verdad? Claro, ya sonreímos, ¿no? Exactamente, sonreímos, ¿no? Tú lo decías, ¿no?, que se nota ya que la gente quiere viajar y está empezando ya a entrar reservas en el Skoll, ¿no? Sí. Yo no sé, es pronto para pensar, pero creo que todo el mundo estamos mirando al calendario, al próximo domingo 9 de mayo, a ver qué nos van a decir el próximo 9 de mayo, a ver con qué expectativas nos están diciendo el 9 de mayo con la culminación, ¿no?, del estado de alarma, ¿no? Efectivamente, Jesús. Pero sí te tengo que comentar que ahora ya que estamos recibiendo algunos clientes internacionales, por ejemplo, en Alemania está todo cerrado desde noviembre, sí. Nosotros estamos abiertos. Yo he recibido clientes que han venido de Italia con un PCR negativo, han llegado a Málaga al aeropuerto, han podido disfrutar una semana en el edificio Skoll y después se han vuelto con otro PCR negativo. Y muchos de ellos me lo decían, Katy, es que no sabemos que en un momento con un PCR podemos viajar y estáis abiertos, porque de verdad que hay otros países que no están abiertos. Entonces eso quiero que lo sepan los turistas, que estamos abiertos, que podemos viajar, sí, sus países de orígenes, claro, lo permiten, pero nosotros estamos ya recibiendo ese cliente con su PCR negativo a la llegada y a la salida.
Hablando de pruebas de PCR tanto en un país como en otro, ¿no? Me imagino de que todos los usuarios, clientes, turistas que vienen a disfrutar los días en el edificio Skoll, imagino que todos quieren demandar a todos, solicitar a todos sus gobiernos, incluso el gobierno de España o el gobierno de su país, ¿no? Que le den mensajes claros, ¿no? Sí. Que generen seguridad, que generen confianza, que digan, venga, no te preocupes, no pasa absolutamente nada, pero que los gobiernos sean claros. Sí, efectivamente. Por eso, Jesús, es lo que te comentaba, que en un momento hemos hecho en las redes sociales cierta publicación para dar la visión de que estamos abiertos, que tenemos nuestras medidas de seguridad, pero que pueden venir. Es que hay muchos países que es que no pueden salir en un momento a una terraza o a comer algo, y además la ventaja que tenemos nosotros en Marbella, que todo es exterior. Entonces, al ser todo exterior, y las playas, evidentemente, es decir, que pueden venir y, como me decían, bueno, a las 11 tenemos que estar en casa, pero estupendo, pero durante el día podemos disfrutar. Claro, sin duda alguna. Por lo tanto, eso es la llamada y la noticia que yo doy de que estamos abiertos y de que con esas condiciones el turista puede disfrutar de un mayo y de un junio que siempre ha sido uno de los meses fantásticos en Marbella por el clima que tenemos, porque no hay una gran cantidad de gente, no es un agosto. Por lo tanto, que vengan, que estamos aquí con los brazos abiertos y deseando de hacer sus vacaciones relajadas, de que estén contentos, de que se quiten el estrés y de solucionar y de hacer lo que se lo pasen bien con nosotros. Y que disfruten, Efectivamente, y sigan viviendo esa nueva normalidad que vamos a tener. No es la normalidad de antes, pero sí la nueva normalidad, que también está bien, que tengamos cosas nuevas, claro, ¿no? que experimentar. Oye, Katy, lo importante se va a notar, ¿no? Con más contundencia cuando se abra el movimiento ya entre el mercado nacional, ¿no? En las distintas provincias ya podamos tener la apertura del país y sobre todo, como bien decía antes, ¿no? A mercados emisores muy importantes para nosotros y más para el Skoll, como pueden ser visitantes y turistas del Reino Unido, Francia, Alemania, incluso los países nórdicos, ¿no? Nórdicos, efectivamente, los nórdicos, que son los famosos early birds, que ellos vienen en invierno y pasan la temporada de invierno en Marbella, porque tenemos un clima tan bueno en invierno, no han podido hacerlo este invierno. Entonces, ¿qué han hecho? Que en cuanto se han vacunado, eso es otra cosa, Jesús, el tema de ello. Efectivamente, entonces, pues no han podido venir un mes o 2 meses o 3 meses, pero sí han dicho, yo me voy 10 días, 15 días, por lo menos, que vea el sol. Y además es que es una maravilla, porque los pobres vienen con un tono pálido tal, cuando los ves a los 3 días ya se nota el color, el solecito que han cogido, y es genial, sí. Plazos de vacunación que anunciaba el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de tener, verán, 33 millones de españoles, el 70% de la población inmunizados a finales del mes de agosto, pues que no se van a cumplir, porque no se va a poder llegar, y eso puede que llene un poco también más de dudas, ¿no?, al sector turístico, ¿no? Claro. El que digan, es que siempre pasa lo mismo. Se dice digo y después se dice Diego. Ya. No, son datos fiables. Tenemos que, como te decía antes en la pasada pregunta, ¿no? Te decía que nos den el gobierno mensajes claros, que sean claros, transparentes, sobre todo para un sector que ha estado tan sumamente castigado durante todo un año. Horrible. No, Jesús, llevamos un año y medio. Y más en una ciudad como esta de servicio. Efectivamente. Además, por ejemplo, ten en cuenta nosotros, concretamente como Marbella Skoll, yo la fundé en el 2013, que fue un año de crisis, y doy un paso que es, abrimos oficina a pie de calle, que está frente al Lecunem, nos metemos en la oficina, en una reforma completa, y nos entra lo que es el COVID. Por lo tanto, otra crisis. Entonces, llevamos un año y medio que realmente estamos haciendo encaje de bolillos para mantener empleados, para mantener negocios abiertos y tal. Entonces, el gobierno efectivamente tiene que en un momento empujar e intentar que esas medidas se vayan cumpliendo, que esas vacunas se vayan realizando, porque si no, pues todos, la persona en sí no está tranquila. Entonces, pero bueno, ya lo que son los mayores, que ya tienen sus dosis, o la una o tienen 2, ya están empezando a coger los coches y venirse para acá. Katy, hay una noticia que ha surgido esta mañana y que a mí me ha llegado de esperanza y de alegría para mí, ¿no? Para mí y para mi edad. Lo único que pasa es que no me gustaba absolutamente nada el titular con lo que la reflejaba, ¿no?, en el periódico, que decía que a partir de ya los ancianos, atención a esto, eso es verdad de titular, cuidado, los ancianos de 50 a 58 años ya vamos a poder vacunarnos. Mire,
Dios mío. Yo tengo 55 años, perdone, y yo no me considero anciano, y yo creo que no soy anciano. Así que cambien los titulares, que pongan el sector de la población de 50 a 58 años, que queda mejor. Totalmente, Jesús, es que vamos, ya lo que nos faltaba, vaya. Que me digan, no, el anciano de 50 a 58 años, perdone, yo es que estoy en 55 y con mucha energía. Y con mucha energía. Efectivamente. Vamos a ver, ¿no? Oye, con respecto, fuera de broma, con respecto al sector hotelero, yo me imagino que todos estáis haciendo ahora cálculos de tesorería, estrategias a medio plazo en función de que esas vacunas ya tengan la incidencia sobre la población, ¿no? Sí, exactamente, eso es primordial. Además, el verano viene bien, de hecho, por ejemplo, agosto ya estamos a un 75% de ocupación, llegaremos al 100%, la segunda quincena de julio se está moviendo bastante bien, junio para los españoles está funcionando bien, pero claro, Jesús, tenemos que entender que el año no son 3 meses. Claro. Después tenemos septiembre, octubre, que vuelven a ser meses buenos con un clima fantástico en Marbella, pero después a mí lo que me preocupa es noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo del año que viene, que es el invierno en sí. Entonces, si no conseguimos ese plan de vacunación, que efectivamente ahí está esa población de cierta edad que tiene más disposición de tiempo, que no están trabajando, que están jubilados y que quieren venirse a Marbella a disfrutar de este clima y de esa estancia un poco más larga, si no lo tenemos, no podemos cubrir. Entonces volvemos otra vez a caer. Por lo tanto, es primordial, es primordial. Y además, desde que hace ya algún tiempo, antes de que comenzase el confinamiento, estado de alarma y demás, rompía con todos los esquemas y con todo el modus vivendi y con todos los logros alcanzados hasta el momento. Porque uno de los grandes caballos de batalla del sector turístico y del sector hotelero de la Costa del Sol, y por supuesto el SCOL, siempre ha sido el evitar la estacionalidad. Exactamente, efectivamente. Y además lo hemos conseguido muy bien. Ten en cuenta que en febrero del 2020, Jesús, nosotros teníamos a nivel anual, ya íbamos al 85% de ocupación de todas las propiedades que gestionamos. Que además tenemos en el SCOL, tenemos en Parque Marbella, tenemos en la zona de todo el centro de Marbella, tenemos en Estepona, viviendas de lujo, que no estamos hablando única y exclusivamente de un edificio, que estamos hablando de una ciudad. De varios patrimonios, claro. Efectivamente, y eso soy yo, más todo lo que son mis compañeros de trabajo que se dedican a la misma profesión, y evidentemente eso pasó en febrero del 2020. Claro, en marzo, el 15, el 17, el 18 de marzo, o sea, llegamos a récords de 58 cancelaciones en un día. Madre mía. Claro, allá todo. ¿Qué ocurre? Que es que ya no es el tema del turista, o sea, del alquiler del apartamento en sí, es que el turista pues consume, va a restaurantes, los taxis, es todo. Entonces, hay que seguir, hay que seguir y hay que trabajar. Tú rememoras ese fin de semana trágico, desde luego, del día 15-16 de marzo aproximadamente, cuando se comparecía el presidente y nos decía a todo el mundo, venga, a vuestras casas y no salir de allí. Yo tengo una anécdota precisamente, y es que a mí me cogió fuera de la provincia, me cogió en otra provincia. Ya. Y las escenas eran absolutamente desoladoras. Totalmente. Cuando ese día, al día siguiente, que claro, todo el mundo con el desconocimiento, todo el mundo que estaba metido en su casa, donde tú veías las calles absolutamente vacías. Sí. Vacías. Era como una película. Sí. Era como rememorar la película Soy Leyenda, el único hombre en el mundo. Por lo menos yo tenía esa sensación. Totalmente. Ni un coche, ni un solo ruido. Coger y venir a Marbella, llegar aquí, pasar antes por Málaga. Málaga absolutamente, desolado. Claro. Los militares en la calle. Sí. Y ya cuando llegas aquí, sí. Tú dices, esto es una película. Sí. Yo creo que estoy soñando y estoy metido en una película y no me he despertado. Sí, efectivamente, es increíble, Jesús. Y además, increíble, ¿no? claro, eso en un momento te tengo que reconocer que yo noto que hay una cierta
irascibilidad Sí. en lo que es las personas, por todo lo que hemos pasado. Entonces, yo pensaba que eso en un momento nos iba a hacer como más humanos, de ayudar al prójimo, de más empatizar. No, al contrario, es enseguida saltamos, estamos con los nervios a flor de piel para hacer cualquier gestión, simplemente para ir a un banco, que hacer cualquier gestión parece que es Odisea en el espacio 2020. Sí, señor. O sea, entonces, claro, todo eso va mermando. Por eso es importante que efectivamente poquito a poquito vayamos empezando a salir, vayamos empezando a tomar el sol, a tomarnos las cosas con más tranquilidad, a descansar. Todos necesitamos desconectar y esa época pasó, fue efectivamente. A reactivarse. Y ahora a reactivarse efectivamente, con nuevas cabeza, normalidades, además, claro, Jesús. y con responsabilidad. Efectivamente, exacto. Tú lo has dicho antes, y yo siempre lo he comentado cada 2 por 3 aquí en el programa, con muchos invitados y muchos amigos que han venido aquí a visitarnos y a hablar de muchas cosas, ¿no? Que desgraciadamente en este tiempo basta que tengamos un tiempo de pandemia como este que hemos vivido para que nos demos cuenta del animal que tenemos todos dentro, y el ser humano es cuando, en épocas de esta índole, es cuando lo saca más a florecer. Todo el mundo tenemos un animal, sí, y lo sacamos en épocas cuando no tendríamos que sacarlo. Exactamente. Que es ahora, ¿no? En Skoll Apartments Marbella es posible disfrutar de una ubicación ideal frente a la playa de la Fontanilla, a pocos pasos de la zona de ocio, con bares y tiendas. Los huéspedes tienen vistas al mar desde la mayoría de los apartamentos y además con zona de solarium, con jardines alrededor para descansar, con un pedazo de piscina impresionante y encima no tienen que dejar la mascota en ningún hotel de mascotas, se lo pueden llevar también al Skoll. Efectivamente, si hay algunas viviendas que en un momento los propietarios no nos permiten recibir las mascotas. ¿No? Sí. ¿Cómo está el edificio? Sí. ¿Cómo está Skoll? Pues bien, están, claro, es un edificio con años, por lo tanto van renovando lo que son pasillos. Después pues el color volvió a su color original, que era blanco, que queda más bonito. Es emblemático, es como tú bien decías antes, Jesús. Tú entras en el Skoll, bueno, y ya sí te comento de bajar a la zona del sótano del Skoll, que eso era en aquel entonces. Eran los comedores. Eran donde hacían las lavanderías, esas paredes y ese suelo. Además, me acuerdo la primera vez, bueno, yo es que el Skoll lo conozco porque mi padre, Francisco Carrasco, pues reforma muchos apartamentos del Skoll y trabaja desde hace 40 años. Entonces, yo desde pequeñita, claro, pues mis padres trabajaban allí, pues me iba con ellos allí. Yo me acuerdo la primera vez, Jesús, que yo bajé a ese sótano y de verdad, sinceramente te digo, fue un recorrido que se me pusieron los vellos de punta, de decir cuántas cosas, ¿cuánta historia ha pasado en estas paredes, en este suelo y en este sótano? Eso es lo que suele pasar, ¿no? Que cuando alguien viene de visita a Marbella y se va a su ciudad de origen y le dicen, oye, he estado en Marbella y tal, y dice, ah, sí, ¿y has visitado el edificio Skoll? Dice, no, dice, pues entonces no has estado en Marbella. Efectivamente. Porque es un referente, ¿no? Sí. Y, oye, ¿sabes dónde está el edificio Skoll? ¿Lo has visto? Ah, sí. Pues mira, no. Pues entonces tú no has estado en Marbella. Marbella, efectivamente, sí. Todo el mundo lo ve. Oye, los apartamentos turísticos del Skoll, obviamente, pues tienen que estar reciclándose y reformándose constantemente y además al gusto del consumidor, en este caso al gusto de todos los turistas, familias y usuarios que se dan cita a pasar unos días con todos ustedes, ¿no? Imagino que también la tecnología, el tema de contratación de internet y demás, pues ha hecho mucho, ¿no? Ha funcionado muy bien, ¿no? Ha funcionado muy bien, efectivamente lo que estás tocando es importante que los propietarios sepan que las viviendas hay que mantenerlas, hay que invertir, hay que renovarlas. No es aquí el tema de alquilar una segunda residencia que pongo muebles de lo que me sobra en mi casa, no, tenemos que ir a ciertas calidades porque además eso implica también un turismo de calidad. De calidad, claro. No un turismo que hacemos destrozos o fiestas o tal. Podemos tener unos turistas de buena calidad que disfrutan, pero son responsables y además saben cuidar las viviendas. Ten en cuenta, Jesús, que en España, cuando yo inicié lo que es mi propio negocio, que fue en el 2013, el tema de alquilar para un español, de irnos al extranjero y alquilar un apartamento a través de Airbnb, de Booking.com y tal, era una cosa como que eso nosotros no estábamos acostumbrados a eso. El extranjero sí, claro. El extranjero estaba muy acostumbrado, entonces ha sido
un boom impresionante, que además ha habido una legalidad que se ha hecho en poco tiempo. También tengo que reconocer que ahí el gobierno ha actuado muy bien, porque antes se alquilaba cualquier cosa, ahora no, ahora se tienen que alquilar con una serie de características y además ahora un control absoluto de la Junta. Nosotros hemos tenido un control de la Junta, tienen un número, un registro a través de la Junta, claro. Tienes que tener tu aire acondicionado, tus ventilaciones, tus extintores, tu botiquín, etcétera, y todo eso hace. Entonces, el Internet, efectivamente, es que reservan desde allí, ellos no conocen, una vez, hay muchos que sí conocen el Escolo, conocen Marbella, pero hay otros que no, entonces reservan desde allí, por lo tanto, las redes sociales, los comentarios de otros clientes, las fotos, las calidades de las viviendas, que las viviendas tengan Internet es fundamental. De hecho, nosotros este invierno hemos tenido lo que son clientes que están trabajando desde Marbella. Sí, están teletrabajando. Uno de ellos, además, apartamentos, claro. Exactamente, uno de ellos trabaja en Estados Unidos, pero él está en Marbella. Claro. Y por lo tanto, eso es tenemos que potenciar ese turista también, que no es solamente el de verano. Indudablemente la proliferación y además el descontrol, como tú bien conoces, y conoces el paño bastante bien como profesional del ramo que es. Hace muy poquito tiempo, sobre todo te hablo de Málaga capital en concreto, con el tema del turismo residencial, que haciendo un estudio de mercado, si tú te das cuenta, decías, vamos a ver, aquí es que todo el mundo alquilaba lo que fuese, lo que tal, y tú decías, sí, es que es normal, lo único que está proliferando en cualquier barrio son los supermercados. Había 3, 4 supermercados en menos de 20 metros cuadrados. Sí. Y era lo que proliferaba por eso, precisamente, ¿no? Por el tema de cosas que se tenía que evitar y ya se está evitando. Claro, porque era un descontrol. Sí. Y sobre todo para las personas y las empresas que realmente os dedicáis a esto, os estaban haciendo una mella y un roto curioso, ¿no? Claro, Jesús, y además que ya no es también por parte del propietario, es también por parte del cliente. El cliente, cuando reserva con nosotros en Marbella Escol, el cliente se le bloquea una cantidad de dinero en función de la vivienda como depósito de seguridad. Claro. Cuidado, que es un bloqueo. No es que cojamos ese dinero, no. Es igual que cuando coges un coche en un rentacar. Tú devuelves el coche en buen estado. Es una fianza de un alquiler de largo plazo. Efectivamente, ya está. Porque efectivamente después ellos en un momento cuidan la vivienda, que no digo que se rompa un vaso, o sea, se rompa un plato, sí, eso no pasa nada, eso efectivamente, pero cuidan una vivienda y después a la salida nosotros entramos en la vivienda a limpiar, ya la controlamos y se desbloquea el depósito. Por lo tanto, es tanto por una parte como por la otra parte. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar. Es un turismo en el cual además es un negocio y todos debemos estar bien. Perfecto. Pues ha sido un placer hablar contigo, Katy Carrasco, gerente del Escol Apartments Marbella. Espero que, sin duda alguna, tengamos un verano de lo más normal, rescatando la normalidad de veranos esplendorosos de antes de la pandemia, que tengáis un 100% de la ocupación y que, si quieres, a medida que vaya transcurriendo el verano, aquí nos tienes y hablamos un poquito más. Por supuesto, Jesús, muchísimas gracias, ha sido un placer. Igualmente. Y volveremos a hablar de cómo ha ido todo. Volveremos. Gracias, claro que Katy. Sí, estupendo. Muchísimas gracias. A vosotros. Donde en el anillo exterior nos encontramos los puestos de las cárnicas, de las pescaderías, y aquí en el anillo interior, donde estamos ubicados nosotros, pues las frescuras, el colorido espectacular de las frutas y verduras y sobre todo el olor a las especias, a los condimentos, a las hierbas aromáticas y todo eso y más, sazonado con la visita de los invitados e invitadas que nos tienen que contar cosas muy interesantes a esta hora de la mañana, del mediodía, de la tarde, porque también repetimos el programa a las 7 de la tarde en la radio. Nos vamos directamente hasta Facua Málaga. Allí nos está esperando su presidenta, que tiene cosas muy importantes que contarnos, sobre todo 2 puntualizaciones muy importantes y que creo que una de ellas se va a aprobar esta misma tarde. Lola García es presidenta de Facua Málaga. Lola, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me alegro de verte. ¿Cómo ha ido la semana? Bueno, ahí estamos bien, contentos, trabajando. Sí. Fantástico. Bueno, decía antes, 2 puntualizaciones importantes para hoy. Esta tarde tenéis la Asamblea de Socios de Facua Málaga, donde también se va a, me imagino, que presentar y que aprobar la memoria del 2020, ¿no? Sí, nosotros, es parte de nuestra actividad estatutaria. Todos los años hacemos una asamblea, una reunión de nuestros socios. Normalmente la hacemos presencial. Ya el año pasado y en este año 2021
pues lo tenemos que hacer telemática, por los motivos que todos conocemos, de manera telemática. Claro. ¿A qué hora será esta tarde? Pues tenemos la primera convocatoria a las 6:30, habrá que esperar para dar comienzo hasta las 7, sí, con los socios que asistan, y sí, bueno, tenemos dos convocatorias, una ordinaria para ver los documentos del año anterior y las propuestas que hacemos para este, y otra convocatoria extraordinaria precisamente para formalizar la capacidad de los órganos de gobierno de la asociación para tomar acuerdos por videoconferencia. Perfecto. He tenido la oportunidad, y yo te lo agradezco, que me hayas enviado vía correo electrónico la memoria 2020 realizada por Facua Málaga. Son 26 páginas, señoras y señores, pero obviamente no vamos a diseccionar ninguna de las 26 páginas, porque si no podríamos estar aquí 2 días hablando, ¿no? Incluso Lola no podría estar esta tarde también en la Asamblea de Socios, pero no es el caso. Vamos a puntualizar, si te parece, algunos de los puntos importantes y de mayor renombrancia en cuanto a la memoria de 2020. Yo quiero comenzar con una, y creo que es la generalizada, Lola: reclamaciones y consultas. Claro, nosotros el 2020, ya digo, ha sido un año especial. Esta memoria tiene 27 páginas, como tú dices. Nosotros a nuestros socios se la mandamos con 2 semanas de antelación para que puedan leerla antes de que llegue el momento de la asamblea. Sí. Pero es verdad que el fuerte de nuestra actividad es la tramitación de consultas y reclamaciones, y este año no ha sido menos. De hecho, hemos hecho pues en algunos sectores incluso un 35% más de consultas y reclamaciones, casi 7.000 consultas y reclamaciones durante 2020. De las cuales casi 1.000 son reclamaciones a empresas con denuncias ante administraciones. Y bueno, pues la estrella de este año 2020 han sido, por un lado, los servicios sanitarios, por el lamentable cierre de las clínicas Dentix, sí, y bueno, el transporte aéreo por las cancelaciones de vuelo por motivos de la pandemia, y luego otro tipo de servicios también a causa de la pandemia, pues como academias o eventos, celebraciones. Bueno, pues todo eso ha sido la actividad que se ha llevado mayor parte de nuestro esfuerzo, por supuesto, con los servicios de telecomunicaciones, que esos no fallan desde hace décadas en el ranking. Desde luego. Lola, hay algo que me ha llamado la atención, porque me ha dado tiempo de leer la memoria, las 26 páginas, que, aunque no lo creas, me ha dado tiempo. Y hay algo que me ha llamado la atención, como son las denuncias de oficio. ¿Qué es eso de las denuncias de oficio? Bueno, yo te agradezco que te la hayas leído. Para nosotros a una persona ajena puede parecerle un tostón, pero para nosotros esto es la manera de plasmar todo lo que hemos hecho en un año. El trabajo de un año, claro. Pero las reclamaciones de oficio, es verdad que también es otro de los fuertes. Son, cuando nosotros como asociación, porque las casi 7.000 reclamaciones y consultas que te comentaba antes son a causa de nuestros socios, ¿no?, que nos traen sus temas. Pero luego hay estas reclamaciones de oficio, que son, situaciones que detectamos nosotros como asociación en el mercado, situaciones de abuso contra los consumidores, y que sin que ninguno de los afectados haya venido a nosotros, sin embargo, por la capacidad que tenemos reconocida por la ley de representación del colectivo de consumidores y usuarios, pues iniciamos las reclamaciones, las denuncias, y en este año 2020 han sido 10 las reclamaciones de oficio que hemos podido abrir. Perfecto. No te quiero robar mucho tiempo, porque sé que hoy ya estáis preparando precisamente para esta tarde la Asamblea de Socios. Me queda una única puntualización con respecto a la memoria 2020. La participación institutiva. Bueno, pues ha sido, es otra de las consecuencias de la pandemia. Ha sido, pues que tú, como bien habréis podido comprobar, todos nos hemos tenido que adaptar, pues como estamos ahora, ¿no?, hablando por videollamada, en telemático, claro, sí. Y los órganos de participación, que son, los ayuntamientos, la Junta de Andalucía, la propia Diputación, tienen unos órganos creados para que las asociaciones de consumidores asistamos y hagamos esta actividad de representación, ¿no? Pues ha habido una bajada enorme en este tipo de actividad. Sin embargo, ha habido órganos, pues como la Comisión de Participación de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, que sí que activó esta videoconferencia para que pudiéramos participar, o las comisiones de participación del Hospital Virgen de la Victoria, con todo el trabajo que tenían encima, fueron capaces de organizarlo, ¿de acuerdo? O del seguimiento que hacemos también, que es muy interesante, de los horarios de las farmacias de toda la provincia, cuáles están de guardia, cuáles no, son suficientes, cómo está distribuida la población. Esos órganos
en esos órganos pudimos participar, afortunadamente, no todo quedó paralizado y los consumidores fueron representados y defendidos por nosotros. Desde luego que sí. Y te damos la enhorabuena, tú como presidenta de Facua Málaga y con todos tus compañeros, con una fantástica memoria 2020, con un fantástico reflejo del trabajo que se ha hecho y además que ha sido un trabajo bastante arduo, sí, durante todo un año y sobre todo el que hemos vivido, ¿no? Con la pandemia, todo absolutamente nos cogía de nuevo, ¿no? Y empezar pues a realizar de forma legislativa, pues había que tener también de los abogados de Facua, ¿no? Efectivamente, pues yo te agradezco el reconocimiento y sobre todo te lo agradezco en nombre de ellos, ¿no? De mis compañeros, que bueno, pues sí que es verdad que hemos pasado un año duro, pero hemos sabido adaptarnos y estar a la altura y no dejar en la estacada a tantas personas que acuden a nosotros, ¿no? Desde luego. Presidente de Facua Málaga, Lola García, muchísimas gracias. A vosotros, gracias por estar con nosotros, un saludo. Bueno, ya con la próxima conexión que tengamos, espero que ya me cuentes un poco el balance y la crónica en primera persona de cómo ha ido la Asamblea de Socios, ¿no? Muy bien, ¿vale? Sí, sin problema. Perfecto, Lola, gracias. Que pases buena semana y enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, hasta luego, adiós, un saludo. Bueno, pues ya lo ven, Facua Málaga, que no para en su trabajo de realizar grandes actividades y hoy tiene dos puntualizaciones muy importantes. Por una, la Asamblea, hoy en primera convocatoria a partir de las 6:30 de la tarde, las instalaciones de Facua en la Asamblea de Socios y después con la presentación de la memoria 2020 sobre las actuaciones que desde la entidad se han realizado durante este último año.